Mateo capítulo 4 dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Tenía que pasar por allí. Así como el primer Adán fue tentado, pero lamentablemente sucumbió. Ahora el segundo Adán, que es el Señor, Dios mismo manifestado en carne, en su condición de carne, su condición de hijo, como siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló y vivió nuestras vicisitudes y todas las limitaciones y enfrentó todas las dificultades que enfrentamos los seres humanos. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Nótese que Espíritu está aquí con E mayúscula. Es decir, que esto estaba dentro del plan de Dios. Que Él en su condición, en los días de su carne, tendría que pasar por todas las dificultades, las necesidades, limitaciones que pasan los seres humanos. La única diferencia entre Él y nosotros es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Pero en lo demás pasó por todas las situaciones propias del ser humano. Y en su condición humana, como hijo, como siervo, entonces es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Así lo dice la Biblia. Y entonces sigue diciendo que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. Y ustedes ya conocen el resto de este episodio que el Señor vivió. Fue tentado, pero yo quiero que leamos también un pasaje que encuentro en Mateo capítulo 18, en Lucas, capítulo 18, que lo vayamos uniendo con el pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo número 18. Nos dice el Señor en su palabra, es un pasaje muy conocido. También le refirió el Señor una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, sobre la necesidad. Entonces yo quiero hablar por unos minutos acerca de la oración como una necesidad, de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la presencia de Dios, del clamor, de la oración, del ruego, del ayuno, no como un adorno, no como algo que simplemente lo queremos realizar por religiosidad, por fanatismo. No se trata de eso, sino que la Biblia lo presenta y el mismo Señor lo presenta como una necesidad. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Pero no simplemente orar, sino que Él lo puntualiza, de orar siempre. Así que la oración no es algo del pasado, de nuestros comienzos en la vida cristiana o de los comienzos de la iglesia. Es una necesidad de siempre. Y es la necesidad de estar clamando y de estar rogando, de estar pidiendo, de estar clamando al Señor. Dice la necesidad de orar siempre y no desistir. A pesar de que vengan dificultades, que venga oposición, que venga el desánimo, a pesar de que la respuesta aparentemente no la escuchemos de parte de Él o no la veamos,
orar siempre y no desmayar, no desistir. Entonces, volviendo a ese pasaje de Mateo 4, pero sin dejar Lucas 18, por supuesto, sin perderlo de vista, vemos cómo nos dice acá en Mateo 4 que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tremenda prueba. Pero el Señor entonces estuvo 40 días en ayuno, 40 días clamando, 40 días con sus noches. Y si uno ve lo de Lucas 18 y lo relaciona con Mateo 4, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús se metió 40 días de ayuno con sus noches? Pues yo lo relaciono con la necesidad de fortalecerse, la necesidad de llenarse, la necesidad porque había que enfrentar una situación que venía. Y alguien me dirá, no, pero es que él era Dios manifestado en carne. Sí, pero estaba en la carne, manifestado en carne, en condición de hombre, hecho semejante a los hombres. Y Jesús quería enseñarnos, quería mostrarnos el camino para obtener fuerzas, para fortalecernos. Y usted ve que la vida del Señor fue una vida de oración. No fue solo en esta ocasión que la Biblia nos lo presenta a él orando. Por ejemplo, dice en Lucas capítulo 6, verso 12, que él oró toda la noche. Y ya cuando amanecía, llamó a todos sus discípulos, que no eran 50 ni 100, sino centenares. Y de entre ellos escogió a los 12. Pero antes pasó toda la noche en oración, alabanzas a Jesús. Lo mismo nos dice Lucas capítulo 5 y el verso 16, que él se retiraba a lugares solitarios a orar. Como Dios no necesita orar, como Dios, por el contrario, él responde la oración. Pero en su condición humana, ¿qué nos dice Hebreos? Nos dice que Jesús, en los días de su carne, dirigía ruegos y súplicas con lágrimas a quien le podía librar del momento de prueba que vendría, refiriéndose al Calvario. Y dice la Biblia que por cuanto era hijo aprendió la obediencia y fue perfeccionado en ella. Es decir, en el aspecto humano sí tenía necesidad. Y nos está enseñando con su ejemplo. No necesita el Señor presentarnos un discurso con cantidad de argumentos. Él con el ejemplo nos está diciendo, hagan lo que yo estoy haciendo. Con el ejemplo nos está diciendo, si yo lo hago, ustedes también deben hacerlo. Yo he visto, queridos hermanos, en mi recorrido y en mi experiencia con el Señor, en el ministerio, en el servicio y en mi vida, en mi relación con Él, que la oración es una necesidad grande, de la cual no escapamos absolutamente ninguno. ¿Y sabe por qué necesitamos? Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, que sí, es verdad, tenemos un gran tesoro que Dios nos ha dado, su gracia, su Santo Espíritu, su palabra,
el ministerio, los dones, la unción, el respaldo del Señor y todas las promesas, grandiosas promesas, maravillosas promesas que se han cumplido y que se cumplen a diario en nosotros. Tenemos la presencia del Señor con nosotros. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y eso es una realidad de la A a la Z, que la hemos confirmado con las demostraciones de respaldo, de apoyo de parte de Dios. Todo esto hace parte de ese gran tesoro al que Pablo hace referencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 7. Tenemos este gran tesoro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y allí es donde está entonces sustentada la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como el mismo Señor lo describió con una palabra. Si a mí me preguntan, ¿por qué hay que orar? Pues es una delicia, es verdad, es una disciplina, nos acostumbramos. Yo mismo me levanto muy temprano y esto no es solo el hermano Vicente, eso somos muchísimos pastores y hermanos. Así que yo no estoy haciendo aquí alarde como si fuera el único, unos poquitos, no, eso lo hacemos mucho. Y se convierte en una disciplina. 4:30 de la mañana, ya estamos de rodillas. ¿Es una disciplina? Sí. ¿Es una delicia? Claro que sí. Pero más que todo eso, y por encima de todo, hermano, es una necesidad. Jesús dio la razón por qué orar. En esa palabra que él menciona en Lucas capítulo 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Obviamente que eso lo escribe Lucas, pero Lucas lo escribe en razón de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha aprendido, de lo que a él le consta. Es una necesidad. Alabanzas a Jesús. Entonces era necesario, y permítame que yo lo defina con base a lo que leo en Lucas 18, que Jesús estuviera en ese ayuno largo, que no le estoy diciendo a usted que lo haga, por el contrario, tenga cuidado, porque las cosas de Dios deben hacerse con mucha madurez. Y hay quienes lo hacen simplemente si Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. Y hubo un atrevido por ahí que inclusive dijo, voy a hacer 41 días. Y terminó descontrolado. Porque las cosas de Dios, esto no se hace por show, por teatro, por aparentar, o por exhibirse que yo lo hice y estuve los 40 días. No, y 1000 veces no. Las cosas de Dios son bien medidas, son bien sopesadas y se deben asumir con gran responsabilidad. Así que yo les invito para que miremos la oración y más en estos días. Claro, siempre ha sido la necesidad, pero cuánto más en estos días que está viviendo el mundo y que estamos viviendo todos en general. Hay una gran incertidumbre en el mundo. Hay zozobra, hay temor, hay como una expectativa, como de algo que se cierne, y hay miedo en los gobiernos, en las gentes por las calles, porque hay un enemigo por ahí, pequeñito, tan chiquitico, que no se puede ver a simple vista, pero sin embargo
ha puesto en cuarentena al mundo y ha puesto en jaque a las grandes economías de este planeta y a los grandes gobiernos. Y nosotros, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, como voceros de Él, como embajadores de Cristo, representantes del reino de los cielos, debemos hacer lo que el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, nos manda hacer, que oremos por los que están en eminencia, que oremos para que vivamos reposadamente, que vivamos en paz, que oremos por este mundo, que intercedamos, que clamemos al Señor, que levantemos nuestras manos, que levantemos nuestra voz en oración, en ayuno, en ruego, y que esto no cese. También les refirió el Señor una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Estos programas, hermano Reinel, y todos los hermanos que están conectados, pastores, y asesores, misioneros, yo mismo, mi equipo de trabajo en Colombia, estos programas debemos seguirlos haciendo. Es una necesidad. Amén, así es. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Por necesidad de orar. Porque aunque somos hombres de Dios, mujeres de Dios, sin embargo, para donde nos vayamos, tendremos que llevarnos esta casa. O más bien estaremos dentro de esta casa, dentro de esta vasija que es de barro. Y la naturaleza de esta vasija es una naturaleza inclinada al pecado. Hay una concupiscencia en esta vasija. El apóstol hablaba de las pasiones que estaban en nuestros miembros y que batallan en nuestros miembros. Y el mismo apóstol Pablo exclamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es un cuerpo de muerte. Ha habido una liberación espiritual y ha habido la redención de nuestro espíritu. La redención se ha cumplido, pero falta una etapa por cumplirse. Es la redención del cuerpo. Falta esa etapa por cumplirse. La redención del cuerpo. Y este cuerpo será redimido cuando el cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y entonces esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto débil se vista de fortaleza, de poder. Pero mientras tanto, las luchas seguirán. La tentación estará a la puerta. Ahí estará el problema, el obstáculo, el impedimento, la persecución. Aquella persona que se niega a firmar esa visa de residencia, aquel funcionario hostil que dice: no los dejo pasar a mi país y les cierro la frontera. Allí es donde hay la necesidad de que el pueblo de Dios se una en clamor al Señor. No estamos esperando que la nación nos va a contestar. No. Seríamos nosotros muy ingenuos pensar eso. Cuando oramos no le estamos orando a la oración. Cuando oramos le estamos clamando al que responde la oración. Eso lo tenemos claro. Amén, así es. Eso lo tenemos suficientemente claro. ¿Por qué hay necesidad de orar? Porque no somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. El único omnipotente es nuestro Dios. El único omnipresente, que si aquí le van a cerrar una frontera, Él está en todas partes. A Él nadie le puede cerrar una frontera. Él está en todas partes. Él es el único. Y el único que todo lo puede ser. Pero estas vasijas
son frágiles, son de un material muy ordinario, muy pobre en su calidad y en su condición. Por eso es necesario orar. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El verdadero sentido de esa palabra, para que no entréis, es para que no caigáis, para que no sucumbáis en la tentación. No quiere decir que no va a venir tentaciones, claro que sí. Lo que quiere realmente el texto decir, según una versión, velad y orad para que no sucumbáis, para que no caigáis en la tentación. Para que cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba, cuando llegue el problema, cuando llegue el no califica, no aplica, por tanto no le damos entrada a este país. Cuando llegue eso, nosotros estemos fortalecidos y con esa línea de comunicación que se mantiene con Dios permanente, como dice, orando en todo tiempo. Y como dijo el mismo Señor, la necesidad de orar siempre, con esa línea siempre establecida, clamemos y venga de parte de Dios el oportuno socorro. Como lo hemos visto tantas veces. Mire que el que sufrió la tremenda tentación, comenzando su ministerio aquí en la tierra, y que superó y pasó en victoria esa tentación allá en el desierto, nos está aconsejando. ¿Por qué hizo ese ayuno de 40 días con sus noches? Allá nos lo está diciendo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, es decir, esta vasija, dice él, es débil. Por eso hay necesidad de orar. Alabanza al nombre del Señor. Los que hemos caminado con el Señor ya por un tramo considerable, mucho más los ancianos, aquellos que nos llevan ventaja, como usted, hermano Reinel, conocen y conocemos que cuando oramos no es una cuestión simplemente religiosa o mística o fanática, es porque hemos conocido que la oración es un pasillo maravilloso que nos lleva a las recámaras, a los aposentos secretos con nuestro Dios. Amén. Y que al clamar, al pedir, al orar, hemos tenido respuestas. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Yo quiero seguir ahí en el capítulo 18 de Lucas. Gloria al Señor. Por un momentico. Entonces él dice, le refirió una parábola sobre la necesidad, hermano. Orar, clamar, buscar de Dios es una gran necesidad. Y luego dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Sin embargo, llegó un momento que él dijo, para que esta viuda, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo ese hombre, pero con el Señor no es así. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Eso lo dijo él porque era injusto. Pero con todo y siendo injusto,
con todo y siendo injusto, lo que el Señor nos quiere enseñar al presentarnos la oración persistente como una necesidad, lo que nos quiere enseñar es que si ese juez, que siendo injusto, llegó un momento que dijo, no la tolero más, no la aguanto más, mi paciencia se agota, voy a firmarle, le voy a firmar. Si eso hizo él, ¿cómo no va a responder nuestro Padre, hermoso Padre, Así es. que es justo y que es bueno con sus hijos y que es compasivo con sus hijos y que ama a sus hijos? Amén, así es. Aleluya. Oíd lo que dijo, pues, el juez injusto. Óiganlo, como diciendo, ténganlo en cuenta. Y el verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios, siendo bueno, siendo todopoderoso, siendo el Señor del universo, la majestad del universo, siendo nuestro Padre, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero mire usted el sentido como se nos está hablando. ¿Se tardará en responderles? ¿Qué quiere decir que Él no responde? Que le estamos pidiendo. ¿Qué quiere decir que Él nos responde? Pues que le estamos clamando. Alabanzas a Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Alabanzas al nombre glorioso del Señor nuestro Jesucristo. Y quiero ir terminando. Quiero ir cerrando esta meditación aquí en Lucas capítulo número 11. Vamos a ponerle buen cuidado. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó. No fue la única vez que estaba orando. La Biblia dice que él se retiraba a lugares solitarios y oraba. No dice que se retiró, no, como de una sola ocasión. Dice que se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y son muchas las referencias bíblicas, las citas bíblicas, donde a Jesús se le ve orando. En alguna ocasión le dijo a sus discípulos, no han podido ustedes velar conmigo siquiera una hora. Eso lo dijo momentos antes de enfrentarse al Calvario, al gran sacrificio, al sacrificio supremo por usted y por mí. Pero él, en su condición humana, estuvo allí en Getsemaní orando, clamando, y dice que su sudor era como gotas, como gruesas gotas de sangre. ¿Sabe qué sucedió allí, hermano? Allí sucedió algo que se llama hematodrosis. La hematodrosis es un comportamiento extraño. Escuche esto que le voy a decir. Usted quiere, si quiere, búsquelo. Se llama hematodrosis. Es cuando un individuo es sometido a un grado extremo de estrés, de angustia, y entra en un estrés, pero a un grado desbordado. Y las glándulas sudoríparas que están en la epidermis, cerca de la piel, se dilatan y se estallan y se mezclan con la sangre y sale por los poros. Entonces eso se llama hematodrosis.
fue la angustia tan intensa que la Biblia dice que un ángel apareció allí para fortalecerle. Él, en su condición de hombre, está amando con intensidad. Y después él manifestó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Momentos de angustia, pero él estaba clamando en su condición como hijo, diciendo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabanzas al nombre de Jesús. Usted ve muchas referencias a la oración. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Hechos capítulo 12, verso 5, antes de ir a Lucas, donde voy a terminar, en Lucas 11, antes de terminar en Lucas 11, lo dice en Hechos capítulo 12 y el verso 5, que Herodes tomó preso a Pedro. Lo encarceló, se lo entregó a 16 soldados, a 4 grupos de 4 soldados cada grupo, 16 soldados, para que lo cuidaran muy bien. Y usted puede leerlo ahí en su Biblia, hermano, que está conectado. Abra su Biblia, en Hechos 12 y el verso número 5. Dice que mientras eso sucedía, que Pedro estaba enfrentando esa gran persecución por causa de los perseguidores. Dice textualmente, y lo voy a leer, alabanzas al nombre de Jesús. Mire cómo dice aquí, Hechos capítulo número 12. Aquí lo tengo. Dice que la iglesia, mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Los hermanos supieron, tomaron preso al apóstol Pedro, lo tienen allá encarcelado, muy custodiado lo tienen, de seguro que lo estarán torturando o qué le van a hacer, y se organizaron y empezaron a orar incesantemente. Y ya desde el verso 6 en adelante se da cuenta de la gran respuesta de Dios, el gran milagro que ni Pedro mismo lo podía entender. Iba caminando por la calle, ya fuera de la cárcel, y como que ni siquiera entendía qué estaba pasando. Alabanzas a Jesús. Así que esto de la oración, de la búsqueda, de la súplica, del pedirle al Señor, esto no es un accesorio. No. Esto no es como un adorno. Buenos días. Esto es una necesidad. Y créame que yo le he estado pidiendo a mi Señor, por mí, ayúdame, Señor, porque me quiero meter más en ti, en la oración, en la búsqueda continua de tu presencia, con tantas necesidades que tenemos. Esta no es una iglesia pequeñita de 10 o 15 congregaciones, y así lo fuera. ¿Cuánto más siendo una tremenda iglesia con miles de congregaciones, miles de pastores, cientos de miles de hermanos, de obras en el extranjero y de tantos proyectos y tanta dinámica? ¿Cómo no van a haber necesidades? ¿Cómo no se van a levantar problemas? ¿Cómo el enemigo no va a atacar? ¿Cómo el enemigo no va a poner trampas y a poner en el camino dificultades? ¿Cómo no se van a levantar opositores? ¿Cómo no van a haber luchas y dificultades? Claro. Por eso hay necesidad de que nosotros, que somos tan pequeñitos, unos granitos de arena, unos minúsculos e insignificantes granitos de arena,
clamemos al Dios Todopoderoso, siempre confiados en lo que dice la palabra de Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Alabanzas al nombre glorioso de Jesús. Y entonces nos dice Lucas capítulo 11, aconteció que estaba Jesús orando. Oiga, es que yo no sé por qué a alguien le suena extraño que se hable de oración. A mí es que a mí me sorprende que alguien que supuestamente o supuestamente no es un hijo de Dios, que es una persona que ha conocido al Señor, que está en el camino del Señor, y se sorprenda porque se hable de oración. Pero es que, hermano, tiempo necesitaría, hermano Reinel, y usted lo sabe. Sí, amén. Para yo ponerme aquí a citar todos los textos en el Nuevo Testamento, solo hablando del Nuevo Testamento, donde se está orando, donde la iglesia clama. Mire, cuando el Espíritu Santo le dijo a los ancianos, allá en la iglesia, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, la iglesia de Corinto, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. La Biblia dice que ellos estaban ministrando y ayunando. Ministrando y ayunando. Ministrando al Señor y ayunando. Y estando en ayuno, el Espíritu Santo les dijo, apártenme. Y después dice que a ellos, habiendo orado, los despidieron. Y usted ve la oración por todas partes. Por todas partes. Pablo le hablaba a Timoteo. Le decía, me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Ni siquiera dice de día y de noche, sino de noche y de día. Y hablando de todas las dificultades que enfrentó como misionero y como apóstol del Señor, y por las cuales dificultades se puso en las manos del Señor, hablaba de muchos ayunos. En muchos ayunos. He estado en muchos ayunos, dice él. No pocos, muchos ayunos. Bueno, pero dejémoslo hasta ahí. Entonces dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces les enseñó a orar. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración del Padre nuestro que Jesús presenta aquí es como un modelo, una guía, a manera de enseñanza de cómo se debe orar. No es para que se repita y que siempre es la misma y las mismas palabras. No, está enseñándolo, diciéndonos, este es un modelo, háganlo así. Reconozcan a Dios como el Padre, creador y sustentador, que domina y gobierna y reina en los cielos y en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Comencemos en la oración exaltándolo, reconociéndolo a Él como el Padre creador y sustentador de todas las cosas. Glorifiquémoslo. Y hay una parte importante aquí, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El ayuno y la oración, escuchen bien por favor, hermanos, no debe usarse como un mecanismo de presión, como para presionar a Dios a que Él, escuche, a que Dios doblegue su voluntad, como que voy a ayunar para someter la voluntad de Dios a la mía. No, el ayuno, la oración es para nosotros humillarnos y doblegar nuestra voluntad y sujetar nuestra voluntad
a la voluntad de Él. No es para, como, perdón lo que voy a decir, no es que voy a ayunar y voy a orar para torcerle el brazo a Dios y que Él haga lo que yo quiero. Qué equivocación y qué arrogancia y qué atrevimiento. El ayuno y la oración no es para someter a Dios, sino para que nosotros nos sometamos a Él. Eso es lo que está enseñando aquí. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y obviamente que hay espacio para las peticiones, porque tenemos necesidades, ni más faltaba. Y de eso también se trata. El Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. El pan nuestro de cada día. Ahí habla de las necesidades. Habla de la actitud de humillación y de reconocer cuando hayan habido situaciones de pecado. Hay que llegar con un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tu Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. En fin, el verso 5 dice él, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Esta partecita, y ya vamos terminando. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Ese es otro ejemplo que él pone, como el del juez injusto. Pero todo en lo contrario. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo con qué ponerle delante? Él dice, la gente no se atreve a eso. Comúnmente la gente no se atreve a eso, a levantarse a medianoche, a ir a importunar al otro. Como diciendo el Señor, eso no sucede así en el mundo común. En lo común no sucede. Y dice que va, lo despierta, y el verso 7 dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y aquí vuelve el ejemplo, igual al de Lucas 18. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Es una promesa. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Hay que pedirlo. Amén. Hay que pedirlo. Hay que pedir. No nos podemos quedar con los brazos cruzados mientras el enemigo avanza y hace daño y va cerrando el cerco en torno nuestro y nos va a sitiar. No nos podemos quedar con la boca sellada y con las manos abajo. Arriba esa voz, arriba esas manos, a clamar al Señor, porque Él dice, tranquilos, pídanme, que si el juez injusto lo hizo, que si el otro, porque su amigo lo importuna, se levanta y le da todo lo que le pide, si ellos siendo pecadores lo hacen, tranquilos, con confianza, acérquense, búsquenme, pídanme. Hermanos queridos, en el nombre del Señor Jesús, les invito para que sigamos en esta línea. Esa es la línea correcta. Y ese es el camino correcto.
hay necesidades mil que se acrecientan, pero hay un Dios que está por encima de todas esas necesidades y que Él ha prometido respondernos. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que ha sido presentada. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, llevando edificación, crecimiento, fortaleza para cada uno de tus hijos. Te lo pido, Señor, en tu nombre grande y soberano. Y te pido, Señor, que nos sigas fortaleciendo y sustentando. Somos vasijas de barro. El tesoro que hay no es nuestro. El tesoro es tuyo, mi Señor. Gracias, Dios, por regalarnos la bendición de servirte y regalarnos la bendición de conocerte. Amén y amén. Gloria al Señor.